terminado. ¿Por qué estamos en junio? ¿Qué pasó, viste? No, no, no. Ahora sí, tienen que ser estos climas. Aparte, vestido acorde, ¿no? Con los colores. Exactamente, primaveral. Está muy bien, primaveral. Tenemos hoy algo muy interesante para charlar. Primero nombrar que es el Día de la Tradición, en base al nacimiento de José Hernández, autor emblemático de El Martín Fierro, la Huerta del Martín Fierro, y también es un homenaje completo al Día de la Tradición, justamente que tiene que ver con las costumbres criollas, vamos a decirlo así, criollas argentinas. Ahí un poco la historia nos deviene. Primero somos virreinato, antes de ser un virreinato había pueblos preexistentes. Luego el criollaje, nos independizamos y ahí vienen estas tradiciones del Estado moderno o de la gente. Pero vamos a hablar justamente de la vejez, la adultez, que a mí me hizo un ruido, me agarró una cosa como que la adultez arranca a los 18, dije yo. Cuando leí la noticia, dije, ¿qué es esto? ¿Qué mandaron acá? A ver, pero la adultez no arrancaba, digamos, en algún punto, en otro momento, solo a los 18 para la ley. Bueno, vamos a poner en claro algunas de estas cosas. Es más frecuente, por lo menos en el ámbito psi y social, digamos, hacerse preguntas del tipo ¿qué es un niño? ¿No? Estamos en el medio de la niñez, quizás la semana que viene nos preguntemos eso, ¿no? Y la convención es muy clara. Dice, un niño es toda persona menor a 18 años. Menos de 18 años es considerado niño o niña, ¿no? Pregunta, ¿bebé técnicamente es hasta el año y después comienza a ser niño? ¿Puede ser que sea así? Legalmente, la convención dice que menor de 18 es niño. Ok. Así que después hay como primera infancia, claro, el infante, el niño, bueno, otras tenía categorías entendido, más, el pediatra me había biológicas. dicho que bebé era hasta el año, el año es niño. Ya empieza niño. Por eso, pero ahí está usando un criterio más del desarrollo, claro, que no es un criterio legal. Legalmente, como decíamos, más de 18 años, para la ley adulto. sos adulto. Exacto. Ahora, en la vida no es todo tan sencillo como en la ley, ¿no? Porque, bueno, hablando de niñez, digo, hay personas de 16 años que están trabajando, que tienen hijos, que se hacen cargo de su vida, de su familia inclusive, y se comportan como adultos y no tienen 18 años. Hay. Para la ley, a partir de los 18 sos adulto y tal vez nos viene el legado, dependiendo de las edades que tengan acá, y ahora vamos a hacer un poquito un juego acá con todos los presentes, con respecto a que antes nuestros padres a los 20, a los 20 y pico, se casaban, se habían comprado un terrenito, una casa, qué sé yo, y a los 20, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo esta generación? Pero no acá en Argentina, sino en el mundo, porque están los World Travelers, que también es un concepto de los pibes que viajan. Que viajan, porque saben que no se van a comprar una casa, porque quieren viajar, porque quieren experiencias, y son World Travelers. Vos cuando ves así un montón de banderitas, qué sé yo, yo viajo. Laburo, pero viajo. Trabaja también, digo, e incluso no le mueve, digo, el trabajo, exactamente, que... No, el trabajo no lo afirma en un territorio en sí. No sé si sigue siendo uno de los indicadores de adultez, pero creo que sí tiene mucho que ver. Digo, cuando tiempo atrás nos hacíamos esta pregunta, recuerdo Rubén Narváez, el fundador de la Sociedad Argentina de Adolescencia, en la que participo, decía, bueno, un adulto es una persona capaz de administrar su tiempo y su dinero. Ponía como dos variables. Mira. Y bien, eso me permite identificar algunas cuestiones. Pero bueno, ahora administrar el dinero en un contexto donde muchas personas hoy mismo están volviendo a la casa de los padres porque con trabajo, con dos trabajos y todo, no le alcanza para renovar el alquiler y mucho menos para pensar en comprarse una casa. Entonces, como decís vos, empiezan a aparecer otras alternativas donde quizás comprarse una casa ni siquiera es un proyecto. Claro. Porque es mejor, bueno, si yo alquilo acá, trabajo allá. Sin dudas. ¿Dónde me compro la casa? Si soy un work traveler. Sin dudas no es un proyecto para muchas personas a partir de, supongamos, esta vida adulta, a partir de los 18, por las condiciones económicas. Porque hay que tener un filo o una espalda que cómo se accede. Y que probablemente no sea que la tengas vos, digamos, si te puedes comprar la casa. Entonces vamos a andar diciendo que adultos son las personas que tienen a alguien que los banca atrás. Es todo lo contrario a ser adulto. Claro. No digo tener a alguien que me ayude a comprarme la casa, aunque sea facilitándome el crédito. Administrar el tiempo, ahí podríamos ir un poco menos económicamente, ¿no? Digo, bueno, más allá de la economía de cada cual, es verdad que ya podemos empezar a pensar que si una persona
decide y se levanta a la hora que tiene que levantar, llega en el horario que tiene que llegar, a las actividades que tiene que llegar y administra su tiempo de modo tal de poder generar algún proyecto propio. Bueno, ahí tenemos como un indicador de adultez que trasciende los términos económicos y que nos puede permitir, digo, más allá de las distintas generaciones, empezar a vislumbrar algo de la adultez. Pero el sentido de la adultez, en el sentido de estas tradiciones, digamos, ¿no? Lo que pone en juego la tradición es que tanto resiste la tradición el paso de las generaciones. El paso de las generaciones. Y la nota es interesante porque hablamos de justamente esta adultez y alguna de las cosas que dicen es que mundialmente, hay, digamos, una encuesta hecha en los Estados Unidos, los adultos de hoy sienten que es mucho más difícil la adultez hoy de lo que era antes, de lo que era de sus padres. Y ahí entra este decálogo de generaciones que tiene que ver, por ejemplo, vamos a hablar de los baby boomers, ¿no? Que nacen entre el 45 y el 64, que son nuestros padres, ponele. Generación X, nacidos entre el 65 y 81. Vos, Giancarlo, que naciste en el 73. Millennial, yo soy un millennial, entre el 82 y 94, nací en el 83. Centennial, generación Z, nacido aproximadamente entre el 95 y 2010. Acá tenemos varios. Generación Alfa, entre el 2011 y 2024. Y los Beta, a partir de justamente el 2025. Todas estas generaciones van cambiando, pero vos me decías algo muy interesante. Dijiste, nos parecemos más a nuestros tiempos que a nuestros padres. Exacto. Y ahí hablamos también de la tradición. Como eso, como la tradición. Y la vez pasada que charlábamos un poco de la pulsión de muerte, el fascismo, etcétera, también hablábamos un poco de las tradiciones en la medida en que hay momentos de la historia donde la tradición deja de darte sentido, deja de permitir que tus inquietudes, tus conflictos se manejen en el marco de, por ejemplo, la familia, por ejemplo, el partido político, por ejemplo, el sindicato, por ejemplo, el club de folclore, digo, ¿no? Distintas tradiciones, la organización de la murga, no sé, digo, distintas instituciones que nos daban sentido y que nos permitían plantear conflictos, resolver conflictos, plantear conflictos hacia adentro, plantear conflictos hacia afuera, establecer luchas, ¿no? Sindicales, barriales. Bueno, esas instituciones, muy territoriales todas, muy de un espacio concreto, no de la red, que pueden aparecer y desaparecer con mucha fluidez, daban sentido y permitían que algunos conflictos que hoy no tienen dónde plantearse y que terminan planteándose en el mejor de los casos, en escenarios virtuales, en el peor de los casos, en la ruptura de lazos personales, íntimos y sociales, entren en crisis, ¿no? Entran en crisis, pero también yendo puntualmente a la noticia y a los datos que nos ha suministrado, que traía Cristian Lamas y Giancarlo, que compartía acá. Dicen Estados Unidos que gran parte de los jóvenes siguen los consejos financieros de las generaciones anteriores, pero un 64%. Y un 46% cree un presupuesto. El 64% cree que lo importante es ahorrar. Un 46% el presupuesto. ¿A dónde quiero llegar? Esperen. Sin embargo, sienten que están lejos de cumplir sus sueños como comprar la casa propia. 47%. Creo que en Argentina puede variar, puede aumentar. Seguramente. No digo que un 90, pero seguro un 60, un 70 seguro. Porque tiene mucho que ver con acceso a crédito, previsibilidad, porque acceso a trabajo que permita ahorrar. En Estados Unidos están los créditos. Los créditos recontra están, pero bueno, hay que tener la espalda para sostenerlo, pero están. Y tener hijos, 39%. Acá hablamos de cambios generacionales tremendos, porque obviamente que cada vez la gente tiene menos hijos, se preocupa menos por comprarse la casa, viaja más y tal vez la mascota es el hijo que no quiere tener. Hay un montón de cambios ahí. Ahí, bueno, sí, esto que decís me parece que está contrastado con la pirámide poblacional, que es muy preocupante, como la base, que de una pirámide siempre es mucho más amplia, estamos teniendo formas, digo, mucho más chicas, digamos, la base que. Y hay países de Europa que ya históricamente tienen muy pocos nacimientos y muchos gerontes, porque además viven bien. Claro. Estonia, Lituania, Italia, Japón. Eslovenia, Italia, Japón, viven bien los viejitos
y no se reproducen, y los jóvenes no se reproducen, no hay mucho que explicar. Esto trae una serie de problemas sociales bien importantes que también tiene que ver un poco con esto de las generaciones. Digo, en qué medida las nuevas generaciones tienen la capacidad de seguir transmitiendo la vida, básicamente, ¿no? Y mientras pensaba todo esto, digo, bueno, quizás una categoría que hay que poner en juego y que no tiene nada que ver con el espíritu del tiempo, de este que nos toca vivir, es la categoría de cuidado. Me parece que hay algo de la adultez que tendría que estar vinculado con el cuidado personal, por algún lado, pero con el cuidado de los otros, con animarse a cuidar algo más que un gato, animarse a cuidar algo más que mi casa. Digo, la sociedad de fomento de la que hablábamos antes, era claramente una institución de cuidado, de fomento, del barrio en el que yo quería vivir, pero quería vivir para que vivan mis hijos, digo, ¿no? Te freno un cachito. Es muy importante esto que está diciendo Giancarlo, sobre todo para las nuevas generaciones que por ahí no tienen idea. ¿Qué sociedad de fomento de sociedad de... ¿qué? Es esto. De fomento del barrio, de cómo se hicieron los barrios, de la salita, de quién está, del alumbrado público, de la contención de los pibes, del deporte, del club de barrio, un montón de cosas. Acá en Matanza tenemos un montón de sociedades de fomento. Los clubes son muy importantes. Estamos investigando con el observatorio, por ejemplo, las sociedades de las colectividades, ¿no? Bueno, los diáconos también son paisanos, digo. Sí. Nuestros paisanos han fundado 35 organizaciones de su pueblo para seguir las tradiciones, ¿no? Sí, totalmente. Generaciones que claramente estamos en el ocaso de la generación de los baby boomers. Vos tenés una ahí cerca de tu casa, vos te señalo, date vuelta, el CITAS, Sociedades de Tiro de Segno, los tiro a Matías, el CITAS, que es histórica, la Sociedad de Tiro a Segno, italiana, enorme, y así hay muchas más que se han formado. Que ahora lo podemos ver, por ejemplo, con las nuevas inmigraciones, que no tenemos tantas sociedades de chinos, ni sociedades de venezolanos. Sí, algunas de paraguayos y bolivianos que son históricas, digamos, pero las nuevas corrientes inmigratorias no tienden a generar una institucionalidad para cuidar a sus paisanos y trascender en el tiempo, cuidando. Sí hacen, por lo que estuve charlando, grupos de WhatsApp o grupos para avisarse dónde poder comprar algo o dónde juntarse, ¿no? Hay algo muy distinto, que es que creo que cuando vos decís los chinos se dedican a supermercados en gran parte del mundo. No en Argentina, esto si no lo saben se los cuento. En Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos también se dedican a eso, a tener negocios, etcétera. Pero acá cuando la primera y la segunda inmigración fuerte, y la segunda que trae Perón, se instalan, hay un montón de cosas por hacer, que hoy por ahí ya están hechas. Depende de dónde. ¿No? Depende de dónde. Porque la industria nacional, el comercio nacional, está lleno de españoles e italianos, y también rusos, con todo respeto, ¿no? Judíos, que instalaron de todo. De todo. Desde bares, restaurantes, a fábrica de puertas, etcétera, etcétera. Es la industria nuestra. Claro. Sí, los aportes, digamos, migratorios fueron tremendos, en la década del 50, 60 y 70. Y ahí otra vez, estamos pensando en proyectos que se consolidaban en un entorno, transformando el entorno, y acá vamos a otra característica de esta generación, que se la tilda de ser hedonista, ¿no? Cuando le preguntan a un trabajador qué es lo que quiere hacer en los próximos 5 años, en la empresa, bueno, quizás el presupuesto, el proyecto, digamos, de los próximos 5 años puede llegar a vislumbrarlo, pero que eso sea en la empresa, que eso sea con la misma pareja, que eso sea en el mismo territorio, no. Eso me parece que es lo que está cambiando. ¿Qué ocurre? Y bueno, ahí me parece que tiene que ver con cambios sociales, claramente, donde el futuro no se ve muy lejos. Otro de los motivos por los que baja la pirámide poblacional es porque, por lo menos esto lo sé de conversar con jóvenes, cuando piensan en el futuro dicen, yo no sé si aguanta el planeta 10 años más de calentamiento global. Epa. Vos decías, hoy cuando empezamos la conversación, ¿qué es esta primavera con tanto frío? ¿No? Bueno, eso se transmite a una ansiedad ecológica, le dicen a los que les gusta patologizar
cuestiones que son políticas, digo, claramente, digo, ¿aguanta el planeta a este ritmo 20 años más? Yo estoy seguro que no, digo, y no solo yo, por lo menos no aguanta en las condiciones en las que lo estamos viendo, digamos, Sí. ¿no? Algunas crisis muy fuertes donde el lugar para todos va a estar complejo. Y acá me parece que entramos en otra, que es por un lado, la territorialización, la trascendencia, el cuidado de los otros. Me parece que son conceptos que han cambiado profundamente, ¿no? Las nociones de particularismo, la patria, el sindicato, grupos de pertenencia, también han cambiado muy fuertemente. Entonces no es de extraño pensar que el hedonismo, el placer, el ahora sin mucho más futuro, pero con un disfrute de lo que me promete la sociedad de consumo, sea como uno de los valores predominantes, ¿no? Mientras el consumo siga siendo el valor predominante, y me parece que entre pensar en comprar pañales y hacer una casa que me permita ubicar un futuro de 20, 30 años para criar a alguien y pensar en ser un work traveler, bueno, el work traveler tiene mucho más satisfactores sociales y personales que los otros que están rompiendo la tradición, digamos, ¿no? Sí, y igual yo entiendo lo que vos decís, ¿no? Y esto es claro. Mucha gente por ahí está escuchando del otro lado y hay una cantidad de oferta de cosas que uno ya tiene, digamos, al alcance de la mano ver el video del tipo que está haciendo el lechón de tal manera, el que se está probando la ropa así, el que se está... El tema de los reels está generando como un daño en la cabeza, ¿no? General, que ya muchos lo están diciendo, y el otro día en la columna de psiquiatría acá, con 2 docentes que comenzaron, una columna cada 15 días llamada Otro Territorio, le explicamos, te nombramos justamente, hablaban de esto, ¿no? De como todo el mundo al alcance, pero en el celular. Y pareciera que no hay nada para la sorpresa. Y hay una sobreoferta de todo que es compleja de llevar en la mente. Claro, pero fíjate que la sobreoferta de todo es todo digital. Sí. ¿Dónde está para que sea real? Para materializarse. Y la sorpresa se da ahí, digo, ¿no? La sorpresa se da en la vida que no es digital, en la medida en que se te puede quemar el lechón si lo estás cocinando según cómo seguías con el reel, o que puede ser que no esté alimentado con algún maíz o con otro y que eso genere una diferencia muy importante. Pero tal vez no estamos haciendo nada, la gente no está haciendo nada más que lo suyo y mirar y ser, digamos, observadores del resto de las cosas. Observadores de una realidad. Claro, espectadores, me animo a decir más que observadores, porque a mí observar me gusta, me parece que es como verdad, muy protagonista. El observador genera una realidad cuando la observa, depende de las categorías conceptuales que tiene, puede observar algo o no observarlo, podés darte cuenta cómo va a venir el clima si sabés, según qué observaste en el amanecer o en el atardecer, digamos, pero tenés que tener el concepto de decir, bueno, si la luna está así, te estará así el otro día. Sí. Ahora, cuando vos sos espectador, sos un consumidor bastante pasivo que ves y que esperás que me digan cómo va a estar el clima durante toda la semana. No necesito ver, observar alguna cuestión que yo tengo en la cabeza. Soy espectador. Miro lo que está ahí a la vista y si me cambia lo que está a la vista, miro otra cosa. Casi ni busco qué observar, ¿no? Y me parece que acá hay otra trampa que es bien, bien interesante, que es de cómo se transmiten las generaciones, ¿no? Margaret Mead lo planteaba con mucho... A Margaret Mead la pueden conocer por Los Simpsons, como casi todo en la vida. Lisa es muy fanática de Margaret Mead. Dice, bueno, había generaciones donde no cambiaba nada entre el nieto, el abuelo y el hijo. O sea, si uno piensa en una generación muy tradicional, y bueno, iba a hacer el mismo trabajo en el mismo lugar, en el mismo pueblo, con la misma actividad. La de los baby boomers ya cambió, y con las inmigraciones, los idiomas y demás, empezaban a colaborar ambas generaciones en la construcción de la realidad. Estas generaciones en las que estamos viviendo, las nuevas generaciones tienen acceso a una serie de informaciones, de valores y de cuestiones que las anteriores no tenemos. Y acá tenemos un desafío, si es que las generaciones que antecedemos a la generación Z vamos a tener la capacidad de hacer valer algo de la tradición y aportar al futuro
o quizás sea un trasvasamiento generacional que caiga en saco roto y que las próximas generaciones tengan que ver desde su propia generación cómo construir su realidad. Lo ¿no? que pasa que ya estamos en el o'clock, pero últimos minutos. Si nosotros hacemos ese trasvasamiento que vos decís, y la generación a la que se lo hacemos, como siendo generación X e Y, es la Z y es el saco roto, ¿qué pasa? Eso es lo que me estoy preguntando. Porque a mí me da esa sensación, ¿eh? Esa es la sensación Que que mucha tengo. gente está metida dentro del celular, que está desterritorializada, que etcétera. No quiero seguir. Eso es lo que me estoy preguntando y la verdad que no tengo respuesta. Estoy observando muy atentamente. No creo que sea posible ese trasvasamiento, esa, digamos, dinámica de transferencia de conocimiento, etcétera. Cada vez menos. Bueno, la distopía del Eternauta me parece que lo plantea Sí, está bueno, con bastante claridad. Lo viejo funciona, sirve, lo viejo sirve. pero sirve cuando hay una crisis. Sirve cuando hay una crisis que pone en jaque los valores que estaban establecidos y que parecían ser... Sirve, claro, ahí que se congeló todo, literal, que Exacto. se congeló todo. Bueno, ¿Quién iba a ir a buscar el Renault 12 ese si no? o la ¿Quién guía iba de teléfono. O la con los guía de nombres. teléfono y el radioaficionado para decir, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien en Río de Janeiro? Y no. Bien, bueno, vendrá una crisis, no vendrá una crisis. Esta generación Z, porque dentro de 10, 15 años va a ser la generación que va a estar claramente al mando de las empresas, de los gobiernos. Sí. Bueno, recurrirá a las tradiciones. ¿De qué manera? Yo quiero frenar un poco ahí con el Unless Class, el concepto que el otro día que lo usa Harari, el Yuval Noah Harari, el escritor e historiador israelí, pero que lo retomaba Santiago Bilinkin diciendo, yo no sé si estas generaciones son las de que van a gobernar el mundo, sino que se están preparando para ser esclavos de este mundo, cada vez más. Pero esclavos de alguien que va a ser de esa generación, no van a ser viejos. Bueno, o quizás sí, pero ¿cuánto va a durar Donald Trump? Ahora fuera de aire hablamos, ¿Cuánto va a durar ¿no? la generación de Donald Trump? Lo que le costaba hacer un Vélez a los Piojos, Uh-huh. así nomás lo digo. Lo que le costaba hacer River a la Renga. Y hoy, chicos de 20 y pico meten Vélez y River como si fuesen pequeños Luna Park. Ahí hablamos de un montón de situaciones con respecto a la sobredimensionalidad de la música, a la sobreexposición de la música en otro tipo de, obviamente, dispositivos, y a que es diferente. La banda ya no llega, los artistas van y meten... Digo, hay muchas cosas para estudiar ahí. Sí, sí, y la velocidad con la que... Creo que se entendió lo que dije, Sí, yo no quiero explicarlo, ya está. A los Piojos quizás le cueste y quizás vuelvan a hacer alguno. Ahora, no sé cuánto tiempo va a durar en esta velocidad y en este cambio del escroleo las bandas que ahora llenan o que tienen muchísimo me gusta. Está bien, pero si María Becerra te mete 4 Vélez, o Duki te mete 4 Vélez, o Tini te mete 5 Vélez, o Lali te mete 6 Vélez, los vuelve a hacer en algún momento. Y el tema es que si no los hace ella, los va a hacer otro, que tiene menos de 10 años de carrera, por eso digo, no sé, que no sé saca qué será. singles, o sea, cambió todo muy fuerte. No sé qué será de alguien que tiene la estética de la juventud, de la actualidad, de lo último, dentro de 10 años. Bueno, Nadie lo sabe, Nadie pero lo son sabe. preguntas buenas para hacernos. sí, sí. Adultez, Para seguir- tradición, generaciones, valores. Qué lío que se arma acá, ¿eh? Para seguir observándonos. Arma un lío este psicólogo cada vez que viene. Yo lo tengo que decir así. Gracias, Giancarlo. Muy Gracias, lindo. Cristian. Muy lindo, como siempre. Seguimos en Plan de Radio.